Esta conferencia Antonio, comenzará a grabar. gusto, Esta ingeniero. conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues hoy es martes 5 de enero, primer webinar, primer círculo de estudios de este 2021. Felicidades a todos e iniciamos con el tema de extensiometría eléctrica, que es una técnica experimental para la medición de esfuerzos y deformaciones, basándose en el cambio de resistencia eléctrica del material a ser sometido a tensión. Es extremadamente útil para medir esfuerzos vibracionales y la detección de resonancias de alta frecuencia. En las múltiples variables permite determinar estados de tensión unidireccionales o completos, medir deformaciones y ahorita no se preocupe. Y además, bueno, pues nos va a explicar la ingeniera Marisela y el maestro Dorantes todas sus virtudes, pues tiene aplicación en obra civil, fabricación de este tipo de acelerómetros sensibles para medir campos continuos. Pues ya nos explicará el maestro Dorantes y la ingeniera Marisela todas las virtudes que tienen estas celdas extensiométricas. Maestro, abra su micrófono, da para que vaya probando ahí el sonido. Les comento que el ingeniero José Antonio Genaro Dorantes Romo es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Tiene maestría en ingeniería mecánica por la Universidad de South Carolina. Es profesor de tiempo completo desde el 2007 del Instituto, perdón, desde 1974 del Instituto Tecnológico de Querétaro. También ha sido catedrático de tiempo completo en la Universidad Política de Querétaro. También da cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, y en el Instituto Tecnológico San Miguelense. Pues él trabajó en Tremec como ingeniero de pruebas, estuvo en el CIDESI, en la parte de procesos, en MAVE, en investigación y desarrollo. Como otras actividades, ha sido jefe de materias físico-matemáticas en el COVAC, y como otras actividades profesionales, brinda asesorías al sector industrial mecánico. Es perito en juegos mecánicos, uno de los pocos y mejores, excelentes peritos a nivel nacional en nuestro país y en nuestra federación, el maestro Dorantes. La ingeniera Marisela, por su parte, es ingeniera del Instituto Tecnológico de Querétaro. Actualmente es administradora única de la empresa ESIM. Cuenta con 12 años de experiencia en la extensiometría eléctrica y a lo largo de este tiempo ha participado en diferentes proyectos y diferentes empresas para lo relacionado a servicios de instrumentación, tomas de datos, entrenamiento y capacitación, así como soporte vía telefónica y teléfono on-site. Algunas de las empresas que ha colaborado, bueno, son varias: Hoof, Costal, San Luis Racini, SF Frenos, Mecanismos, Volkswagen, GKN, Tamsa, Chrysler, General Motors, Valeo, Mave, entre otras. También ha trabajado en instituciones educativas como el CITEC, el CIATEC, el CITEC, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el CENIDET, UAE Morelos, UAE México, ITQ, ITC, ITB, ITP, CINESTAP, etc. Ha recibido cursos de entrenamiento impartidos por Vishay Precision Group en Raleigh, Carolina del Norte. Pues tenemos unos súper expertos en el tema. Sean bienvenidos y adelante con el tema. Gracias por apoyarnos, maestro Dorantes. A la orden, buenas noches. Voy a pasar los controles para ustedes para que puedan iniciar la presentación. Permítanme un momentito nada más. Gracias. Sí. Caray, mi pantalla tiene una mancha y se puso específicamente donde no debería de ponerse, que no veo el nombre. Déjenme ver si latino, No, este es Luis Ortega, permítame. Aprovechando mientras se resuelve el asunto técnico,
un favor, bríndennos su información de dónde nos están escuchando y viendo. Por ahí veo a Jesús Gonzalo Méndez, Eduardo García, Paco Flores, Brandon Gastelum, Francisco Alejo, Luis Ortega, Gustavo Listo, Toño, ya Villalón. está, ya pueden compartir pantalla, ¿eh? Perfecto, Adelante. ya está lista, gracias. ¿De dónde nos ven y de dónde nos escuchan? A ver, platíquenos de dónde vienen. Bueno, empiezo, Gonzalo. Buenas noches. Perdón. A ver, creo que nos hablamos al mismo tiempo. Adelante, perdón. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Galván. Soy el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Morelos, aquí en Cuernavaca. Les mando un saludo. Y bueno, pues, atento a esta invitación que nos hicieron favor el CIME Querétaro. Muchas gracias, Salvador Melgoza. Estamos aquí en este chat. Bienvenido, Héctor. Bien, yo soy Gonzalo Covarrubias, soy secretario general del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica de aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias, Salvador. Mucho gusto. Bienvenido, y aquí estamos. Gonzalo, como siempre. Gracias. Pues ya si quieres iniciar, Toño, mejor, porque para que nos alcance el tiempo. Vale. Pues buenas noches a todos. La plática que vamos a dar en esta ocasión va a ser extensometría eléctrica, principios, selección y aplicaciones. En este caso participa el ingeniero Marisela García y Antonio Dorantes. La extensometría eléctrica es utilizada para determinar la deformación que experimenta un elemento mecánico o estructural cuando es sometido a un esquema de cargas. Normalmente, si esas cargas son en zonas estructurales, en zonas de apoyo para cuando ustedes transportan sus cables en las canaletas o en algunos elementos, siempre que sea una estructura metálica o no metálica, finalmente la estructura va a estar sometida a un sistema de cargas. Y a partir de esa deformación se puede estimar el estado de esfuerzos e indirectamente la magnitud de la carga que actúa en el punto de medición donde queremos nosotros conocer la parte de información. Esta técnica se conoce como una técnica puntual de evaluación. Cuando nosotros tomamos una barra sencilla y le aplicamos una carga, en esa carga se va a inducir la intensidad de carga que se conoce como esfuerzo. Y el esfuerzo pues va a ser, o sea, se conoce en toda la literatura como la carga entre el área sobre la cual se está aplicando esa carga. Esa área puede estar dada en metros cuadrados o en pulgadas cuadradas y la fuerza la podemos dar en libras o en newtons. Y lógicamente el esfuerzo nos va a aparecer en libras sobre pulgada cuadrada o newtons sobre metro cuadrado. Si además nosotros, debido a esa carga, medimos la cantidad que esa barra o ese elemento se flexiona, entonces nosotros podemos calcular la deformación, que es una división entre la cantidad que se deflexiona entre la longitud que tiene esa barra o ese elemento. Y esa deformación strain va a ser igual a delta entre L y van a ser unidades adimensionales, van a ser pulgada sobre pulgada, metros sobre metros, kilómetros sobre kilómetros, es una unidad adimensional. La deformación unitaria en porcentaje, decimos que en 100 pulgadas o el 100% o en una pulgada va a ser igual a una pulgada entre 100 pulgadas por el 100% y vamos a decir que tenemos el 0.01% de deformación. Si es
Si es por, ¿cómo se llama? Por otros valores, pues vamos a tener diferentes porcentajes. Son 1000 microdeformaciones por pulgada, pues es una milésima en pulgada por pulgada va a ser el 1%, si son 10.000 va a ser el 1%, y son 100.000 deformaciones, microdeformaciones va a ser el 10% de deformación de la longitud que tenemos originalmente. Entonces, la deformación, cuando nosotros tenemos una barra, esa deformación se va a presentar longitudinalmente y transversalmente. Y con ese valor nosotros podemos calcular el muy conocido módulo de Poisson, que es la deformación transversal entre la deformación longitudinal. Y ese valor normalmente va a variar entre 0.28 y 0.33 para metales. Los plásticos pueden llegar a tener un valor hasta de 0.5, donde la deformación longitudinal es igual a la deformación transversal. ¿Qué es un extensómetro, un strain gauge o un elemento de medidor resistivo? Entonces, es una malla resistiva perfectamente adherida a una superficie de transporte para la transferencia de la deformación. La base donde están los filamentos del extensómetro se va a deformar y esa deformación se la va a transferir uno a uno a los elementos eléctricos. Los esfuerzos de tensión que se desarrollen en esos elementos, pues ya los vamos a medir. Ahora, ¿cómo es la resistencia de nuestro conductor? Entonces, la resistencia es la resistividad del metal que está hecho el extensómetro por la longitud que tenga este extensómetro entre el área del mismo extensómetro. Entonces, si la resistencia es de 120 ohms, pues vamos a tener valores específicos. Si la resistencia es de 350 ohms, vamos a tener otros valores específicos. Hay un valor muy clásico que debemos de entender cuando estamos trabajando con extensómetros, que es el famoso factor de extensómetro o gauge factor. La deformación es directamente proporcional al cambio en la resistencia. Entonces, la deformación va a ser ese gauge factor por la variación de la resistencia. Y ahí, si se fijan, tenemos una variación de la resistencia entre la variación de lo que se deforma entre la longitud, que es la deformación, y finalmente nos queda delta R, la variación de la resistencia entre la deformación. Y por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación y un extensómetro de 120 ohms, el gauge factor de estos extensómetros es 2.0 y obtenemos un valor midiendo de una microdeformación o 1 por 10 a la menos 6, tenemos que la variación de resistencia va a ser 120 por 2 por 1 por 10 a la menos 6 y la variación de resistencia pues va a ser de 24 100 milésimas. Entonces, criterios para selección de los extensómetros. Aquí le voy a pasar la estafeta al ingeniero Marisela para que explique esta parte. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Marisela, ya por ahí me presentaron un poquitito de lo que yo hago en cuestión de extensometría eléctrica. Vamos a platicar algo sobre lo que son los criterios en la selección de los extensómetros. Hay ciertas características que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar una selección de un extensómetro, porque de todas las características que son importantes a la hora de realizar una instrumentación, va a depender nuestro resultado, que nuestro resultado sea bueno o sea malo, de todas estas características. Todos los extensómetros nos van a medir qué tan buena o qué tan mala o qué tan confiable sean nuestros resultados que vamos a tener, va a depender de todas esas características que tenemos que tomar en cuenta. Algunas de ellas son la aleación sensible a la deformación, el material de protección, la resistencia de los extensómetros, los tipos de extensómetros que necesitamos para medir, la compensación por temperatura, dependiendo del tipo de material que vamos a instrumentar,
la longitud de los extensómetros y algunas opciones disponibles. Eso varía dependiendo de las marcas que se encuentran en el mercado. La nomenclatura de un extensómetro, todos los strain gauge van a tener la misma nomenclatura. Todos los strain gauge tienen un material base, todos tienen una rejilla. Es importante tomar en consideración que la parte que mide del extensómetro es la doradita que alcanzamos a ver, esta rejilla. Todo lo demás es solamente el material base para hacer la adherencia del extensómetro al espécimen. Tenemos por ahí las flechitas de alineación. Las terminales que vemos aquí como color cobre son las terminales donde van instalados los cables. Muchas veces, bueno, la mayoría de las veces yo en lo personal siempre recomiendo que el cable no se instale directamente sobre esas terminales. Yo recomiendo que siempre se instale en una terminal auxiliar para evitar que esta zona se fatigue y por ende se llegue a dañar el extensómetro y no nos permita realizar nuestra medición que nosotros necesitamos. Entonces, esta es la nomenclatura de un extensómetro. Las matrices de los strain gauge, esto depende mucho del tipo de material que vamos a instrumentar. Si vamos a instrumentar un material que es muy delgadito, es recomendable seleccionar un extensómetro que no tenga capa protectora, que sea de un espesor delgadito, porque si nosotros ponemos un extensómetro que esté, pues ahora sí que un poquito ancho, eso va a hacer que reforcemos el punto donde vamos a instrumentar. Y todo lo que coloquemos a la hora de instrumentar son refuerzos que estamos colocando y eso va a hacer que nuestra medición pueda llegar a tener algún tipo algún porcentaje de error. Entonces, lo más importante es reducir a lo mínimo los errores que pudiera acarrear nuestra instrumentación. Los materiales sensibles a la deformación también dependen del tipo de prueba que vamos a realizar. Los más comunes para uso general es el Constantan. Su factor de galga por lo regular oscila entre el 2.0. Trabaja muy bien en fatiga y su rango de deformación, dependiendo del tamaño de la rejilla del extensómetro, por lo regular es del 6%. Entre más grande sea el extensómetro, más porcentaje de deformación tiene. Extensómetros muy pequeñitos tienen un porcentaje de deformación del 2 al 4%. Los extensómetros de Constantan recocido nos sirven para realizar mediciones de alta elongación. Por ejemplo, llegan a deformarse hasta un 20% los strain gauge. Pero cuando vamos a seleccionar un extensómetro para medir fatiga, no es recomendable utilizar este tipo de extensómetros porque trabajan para fatiga, pues se dañan muy fácilmente. En este caso utilizamos algunos que son de karma modificado o de material isoelástico. El detalle que tienen es que el rango de deformación es muy poco, es del 2%. Entonces, un extensómetro desafortunadamente no alcanza a cubrir las dos características, alta elongación y fatiga. Es muy importante que consideremos cuál de las dos características son las que nos interesan a la hora de realizar una medición. La compensación de los extensómetros. Cuando nosotros vamos a seleccionar un strain gauge, tenemos que saber qué tipo de material vamos a instrumentar. Debemos de conocer su coeficiente de expansión térmica. ¿Esto para qué? Para evitar que nuestro extensómetro esté midiendo deformaciones que no son precisamente deformación por temperatura. Si la temperatura llega a afectar nuestro strain gauge, vamos a estar midiendo ruido eléctrico, no va a ser una deformación como tal. Entonces es importante que cuando seleccionemos un extensómetro para instalar en acero, esté compensado térmicamente el extensómetro para trabajar en acero. Si vamos a trabajar en un ambiente de temperatura controlada, esta característica no nos va a afectar. Podemos utilizar cualquier tipo de extensómetro para cualquier tipo de material, siempre y cuando consideremos ese detalle, que sea en un ambiente de temperatura controlado. Si no hay de otra, que no tengamos un extensómetro específicamente para instalar en una pieza de acero y solamente tenemos alguno que es de aluminio, lo que podemos hacer es conectar un extensómetro como dummy. Lo que se hace es conectar como medio puente, pero el extensómetro que es dummy solamente nos sirve para compensar la temperatura. No debe de medir ninguna deformación, debe de estar aislado.
a la misma temperatura, pero sin recibir ningún tipo de deformación. Y de esa manera vamos a poder compensar térmicamente nuestra instrumentación. Importante, como les mencionaba, la señal térmica de salida de un strain gauge no es la medida de una deformación térmica. Para hacer este tipo de deformaciones térmicas existen extensómetros específicos. Los extensómetros, como ya comentó el ingeniero Dorantes, realizan una medición puntual. Cuando decimos que es puntual, quiere decir que solamente está midiendo la zona de la rejilla, que también ya se los mencioné. La longitud de los extensómetros siempre los vamos a seleccionar dependiendo del rango de la rejilla. Es importante seleccionar un extensómetro adecuado. Si vamos a medir en un material, en un espécimen, en un prototipo, donde tenemos concentradores de deformación. Si tenemos algún tipo de concentrador, es importante seleccionar el extensómetro que esté adecuado a la zona donde tenemos dicho concentrador. Porque si seleccionamos un extensómetro muy grande, vamos a obtener un valor que va a ser erróneo, porque vamos a estar promediando, lo que hace un strain gauge es promediar las deformaciones del área que ocupa la rejilla. Entonces vamos a estar promediando, pues ahora sí que la zona de la concentración, pero también una zona que no va a tener una deformación muy grande. Entonces nuestro resultado no va a ser muy, no va a ser correcto. Si no tenemos ningún tipo de concentrador, cualquier extensómetro de cualquier tamaño nos va a servir. Eso no va a haber ningún problema. Vamos a tener la misma deformación. Algunos tipos de extensómetros varían muchísimo. Hay una gama realmente grande de extensómetros. Los que les muestro en esta diapositiva son extensómetros. El primero es un extensómetro que mide en una sola dirección. Tenemos también para medir esfuerzo cortante. Hay rosetas rectangulares. Hay rectangular y hay tipo delta. La diferencia en ambas es la posición de los extensómetros. En un caso se encuentran colocados 45 grados con respecto al otro y en lo que son las tipo delta se encuentran posicionados a 120 grados uno con respecto del otro. Hay extensómetros que también son superpuestas. En este caso, estos extensómetros, que son el que está en el circulito, este tipo de strain gauge, las tres rejillas se encuentran posicionadas en el mismo punto. En este caso es cuando necesitamos realizar una medición que realmente es muy puntual, porque recordemos, la medición es en una zona, entonces si queremos medir exactamente en el mismo punto, las tres direcciones, se recomienda que se utilice un extensómetro que sea de tipo superpuesto. Aquí tenemos una gama muy variada. Estos extensómetros son de la marca de Vishay Precision Group. Es el área de micromeasurement. Vishay es una empresa muy grande, tiene diferentes marcas, ya compró bastantes marcas. Y la parte de lo que es la extensometría eléctrica es micromeasurement. Estos extensómetros que les muestro en esta diapositiva son para diferentes cosas. Tenemos ahí para medir esfuerzos residuales, rosetas rectangulares, ese grandote que se ve ahí en el centro, ese es un extensómetro para medir deformaciones en concreto. Hay extensómetros muy chiquititos, aquí están ampliados, pero en realidad son muy pequeñitos los extensómetros. No solamente Vishay maneja este tipo de extensómetros, hay otras marcas que también manejan strain gauge, algunas de ellas son Omega, Tokyo, TML es el representante de Tokyo Measurement Instruments, HBM. Una pregunta, de favor. Claro que sí, dígame. Sí, la aplicación práctica, ¿cómo es? ¿En qué caso se aplican estas mediciones? ¿O son exclusivamente de laboratorio? ¿Cuál es la aplicación práctica de todo esto? De hecho, traemos algunos ejemplos de varias aplicaciones. La aplicación de la extensometría es bastante amplia. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de algunos proyectos que hemos hecho. No se enfoca solamente a la parte del laboratorio. Ustedes los pueden utilizar para realizar, por ejemplo, celdas de carga en alguna máquina de alguna empresa, si no tienen si alguna celda comercial no se adapta a la máquina donde ustedes necesitan realizar una medición, se puede instrumentar un componente de esa máquina con extensómetros, se calibra y ahí tendrían instalado su celda de carga con los strain gauge. Por ejemplo, en los postes de anuncios espectaculares, Chava, si el estructurista siente que su
que su estructura o que la viga, la columna puede fallar, se colocan en puntos estratégicos estos sensores y cuando venga el aire o los elementos de carga que estén, te va a dar la señal y tú ya evalúas con la información que tienes de elemento finito, esas cosas, qué es lo que te está dando realmente en el punto de interés. O sea, estos son elementos que tú aplicas en campo, chava. Por ejemplo, cuando yo estaba en tren, pues yo ahí se los aplicaba a las carcasas de las transmisiones, a las extensiones, a las flechas para hacer los cambios de velocidades. Cuando estuve en MAVE, pues ahí se le aplica a los, ¿cómo se llama? A los componentes de refrigeradores, a los componentes de lavadoras, de estufas. O sea, es una aplicación en la industria, específicamente para detectar zonas críticas que te pueden llevar a la falla de los elementos. Y lo que se quiere es que tu pieza vaya con un diseño confiable. Maestro Dorantes, aquí aplicaría también para monitorear, digamos, yo sé que el Golden Gate, por ejemplo, está monitoreado de esta forma, ¿no? ¿Sí? Así, por ejemplo, el puente Metlac, que está en Veracruz, por allá en la autopista que va de Veracruz a la Ciudad de México, fue hecho o fue corroborada su aplicación a través de extensometría eléctrica. Ahí ese estudio lo hicieron en la UNAM el profesor Luis Ferrer y el ingeniero, no me recuerdo, el ingeniero Olivares, Alfredo Olivares Ponce. Entonces, se hace mucho trabajo de campo con la extensometría o con las otras técnicas como fotoelasticidad, que es otra técnica, pero aquí estamos enfocados exclusivamente a la determinación puntual de las deformaciones. ¿Y dónde es ese punto? En la estructura que se desee. Por ejemplo, se puede tener instrumentado un edificio para estar viendo cómo son los movimientos del subsuelo cuando llueve y cuando hay estío. Se detecta cuáles son las cargas que está soportando las varillas de los armazones ¿cómo se llama? De las cimentaciones. Entonces, ¿dónde se quiere aplicar? Es nada más un pretexto. Sí, ahora sí que la imaginación, bueno, ¿cómo se dice? El límite es la imaginación. Donde quiera lo pueden colocar los extensómetros. Ahorita, si las cosas se mejoran un poco, está pendiente un proyecto en Oaxaca para instrumentar las aspas de generadores eólicos. Ahí se van a instrumentar las aspas y también partes internas del generador en las zonas ahí más altas de Oaxaca. Es un proyecto que viene, pues ahora sí que muy interesante y pues es alguna de las aplicaciones. Ahorita les vamos a mostrar algunas otras aplicaciones. ¿Alguna otra pregunta, Chava, ingeniero? Pues está el comentario nada más del ingeniero Ugalde que podría ser obligado para anuncios espectaculares. Se ha sabido que el viento los destruye. Pues ahí por ejemplo, lo que se puede normar es que el diseño de una estructura espectacular debe de venir con el diseño por un programa de elemento finito y soportar ese diseño con las técnicas experimentales que se elijan. Puede ser, por ejemplo, en Alemania para diseñar las torres de las grúas elevadas, se usa fotoelasticidad reflectiva. Entonces, en elemento finito se hace el diseño, se eligen las áreas más críticas, se pega ¿cómo se llama? La placa de fotoelástica. ¿Y por qué se pega una placa? Porque esas técnicas son de campo completo, no son puntuales. Y ahí hay más facilidad de ver cómo son la distribución de las deformaciones
cuando los elementos son cargados. Pero es una, por ejemplo, podría ser una propuesta de colegio que todos los anuncios espectaculares que se monten, desde que lleven el soporte de análisis teórico con elemento finito, más aparte la corroboración por una técnica experimental, que la más apta para esto es la extensometría. Nos preguntan también acá en el chat, ¿cuáles son las variables que se van a monitorear en los aerogeneradores del proyecto que les comentamos? Bueno, entre lo que podemos comentar, se van a verificar los movimientos que tienen las álabes. Eso va a ser una de las variables que se van a monitorear. Y en la parte interna de la torre, se van a colocar también algunos extensómetros para ver su comportamiento con respecto a las álabes a la hora de que se sienten, pues digamos que los ventarones más fuertes, y se va a hacer una correlación de cómo afecta en lo que son las bases el movimiento de las álabes. Esas son algunas de las variables que podemos comentar en cuanto a lo que va a ser este proyecto. El doctor Ángel Marroquín quiera comentar algo al respecto para complementar. Adelante, Ángel, por favor. Hola, buena tarde a todos. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a los expositores en este círculo de estudio. Mire, en esta parte de los aerogeneradores, escuché que hacen estudios con elemento finito, es un modelado de la aspa o de cualquier mecanismo o elemento. ¿Usan ustedes el ANSYS? ¿Ustedes hacen estas simulaciones en ANSYS? Nosotros directamente no, pero nuestro cliente ya tiene todo ese análisis. Cuando va a hacer una instrumentación de cualquier tipo, necesitas, digamos que la extensometría es una técnica complementaria. No puedes llegar tú y pegar por donde sea, porque si vas a medir, pero pues de nada te va a servir. Siempre necesitas de un antecedente. Una de las herramientas es elemento finito. Entonces, en este caso, pues el cliente, la persona, la empresa que va a realizar estos estudios con los que se vamos a colaborar, ellos ya tienen todo este análisis, ya ellos determinaron cuáles son las zonas importantes a estudiar y sí se utiliza. Siempre te digo, son complementarias. Normalmente las técnicas experimentales son soporte básico para los elementos finitos. Cuando usted hace elemento finito con un dedazo, usted cambia el módulo del material, la geometría, hace todos los cambios. Sí. Pero para hacer esos cambios necesita tener un modelo preestablecido y una vez que tiene ese modelo, correrlo, sacar sus puntos críticos, emplear una técnica experimental, la que usted elija, y en el momento que sale la información de la técnica experimental, la correlaciona con sus resultados numéricos. Y una vez que su modelo numérico ha sido validado experimentalmente, la técnica experimental ya no tiene que hacer, ya su modelo es validado y ahora sí cambia, pone material, cambia material, pone geometría, hace lo que quiera, porque ya es un modelo validado. Pero su modelo numérico, tal cual, no sabemos si es bueno o es malo, hasta que se tenga la correlación numérica experimental. Son dos técnicas que van de la mano, ingeniero. No tengo mucha experiencia en ANSYS, pero he hecho algunas cosas muy sencillas en ANSYS. Y sí, uno puede simular ahí lo que el programa nos permita, ¿no? Ya sea en CFD o en el otro módulo tantos que trae. Pero lo que hemos hecho nosotros es, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un modelado de un deshidratador solar. Bueno, pues tenemos unas lecturas experimentales de temperaturas en distintas zonas, se abastece de datos al simulador, al ANSYS, y tratamos, ¿verdad?, de reproducir lo que pasa en el deshidratador para tener nuestro modelo así validado y después jugar con dimensionamientos, materiales, con cosas, ¿no? Entonces me llamó la atención
me imaginaba por un momento que ustedes hacían ese estudio de ANSYS, ¿no? Que ustedes, a ver, vamos a poner aquí la aspa del aerogenerador de fibra, son 60 metros, etcétera. No, Le vamos a son poner eso. cosas, Entonces, son distintas, ¿no? es- Me queda claro. Me queda claro que sí, la exometría pues es una técnica, ¿no? Que utilizan para, pues, para ver ese tipo de situaciones, ¿no? Tiene mucha aplicación. Yo he Está estado fallando el escuchando. internet. el ANSYS, mire, Bueno, el gracias. el distribuidor autorizado está aquí en México, está aquí en San Miguel de Allende, el ingeniero Sí, Fernando Valderas. Y claro. y pues son expertos, los que andan en ANSYS ya son expertazos en eso, ellos no se Sí, meten ya. a la parte experimental. Y la gente que andamos en la parte experimental, pues conocemos algo, ingeniero, pero meterse a hacer el modelado experimental y el modelado No, por ANSYS lleva mucho tiempo. es Sí, no es complejo. sencillo. No es sencillo. Gracias, No, maestro Dorantes. Gracias. Gracias también a la a la orden, ponente. a la orden, a la orden Gracias. estamos. Nos Muy comentan amable. también aquí en el chat sobre si es fácil o no es fácil lo que es la instalación de los extensómetros. Sí, efectivamente tiene una reputación de que es muy complicado, pero no le tengan miedo. Teniendo ciertos cuidados, se puede hacer. Sí hay que tener algunos cuidados específicos, pero no hay nada fuera de este mundo. Nosotros impartimos, como decíamos, talleres o damos cursos. Ahora sí que pueden ser vía en línea, damos asesoría vía telefónica, WhatsApp, por como quieran. Y nosotros les damos dando algunos tips muy importantes que van a permitir que su instrumentación sea exitosa. También les explicamos y les decimos cómo saber si una instrumentación es confiable o no es confiable. Todos esos detalles nosotros los podemos dar de la manera que ustedes quieran. Pues ahí estamos ahora sí que al pendiente de lo que necesiten. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Tenemos una pregunta, no sé si ya la contestaron, de Luis de Pavia. Es Adelante, Luis de justamente Pavia, la de una de... vez. Sí, Sí, es es esto eso, la de los ¿verdad? centímetros. Sí, de la dificultad de la instalación. Ok, está bien, Es sí, es muy que se me fue sencilla la instalación. fuera un momento. Normalmente los chicos de la universidad aprenden a pegar extensómetros en una semana. Y ya un curso extensivo para pegar extensómetros, pues unas 15 horas, 20 horas y salen casi expertos en pegado de extensómetros. No es, como dice el ingeniero Marisela, no es cosa del otro mundo. Nada más es cuestión de decir, me quito el miedo, le entro a lijar con la mano, porque aquí no hay de otra manera, hay que agarrar la lija y lijar a mano. No hay máquinas, no hay nada, porque calentamos los materiales a mano limpia. Así es, y también lo que sí es importante considerar es la aplicación. No es lo mismo instalar un extensómetro de uso general en cualquier tipo de materiales metálico a instalar sobre concreto o para pegar una celda de carga, que es un adhesivo especial. Son ciertos detalles y características específicas del tipo de prueba que se va a realizar. Pero como les decimos, eso ya específicamente en algún curso o un taller se les va diciendo. No tiene caso que se les enseñe a hacer todo tipo de pegados de muchísimas aplicaciones, porque pues si tú te enfocas o tú te encargas de hacer cosas, no sé, civiles, pues para qué te enseñamos a hacer, instrumentar tarjetas electrónicas. No tiene caso, o para qué vas a aprender a pegar en concreto si tú estás enfocado en instrumentar tarjetas electrónicas. Cada aplicación tiene sus pasos, algunos que son similares, algunos detallitos diferentes, pero todo eso se les enseña. Se les enseña sin problema. Me preguntan sobre los strain gauge. Sí, son una solo uso. Un strain gauge, una vez que está pegado, si lo quieres retirar, ya no lo puedes volver a utilizar. Porque si eres bueno pegando y quieres retirarlo, lo vas a tener que quitar a pedazos. Entonces, no, el extensómetro, una vez que se pega, ya no se puede quitar. Y lo puedes utilizar años, o sea, dura muchísimos años. Yo tengo unas viguitas que utilizo para hacer pruebas, que ya tienen pues mis 12 años de experiencia, tienen conmigo y siguen ahí trabajando perfectamente. ¿Alguna otra duda?
¿Vamos bien? Ok, entonces avanzamos. Otra característica importante, ¿sí? Ok. Otra característica importante a la hora de seleccionar un extensómetro es el tipo de resistencia. Realmente, algunas de la variación más importante es la reducción del ruido. Con extensómetros de resistencia de 350 ohms vamos a tener menos ruido en nuestra señal del extensómetro a la hora de que vayamos a realizar una instrumentación. Anteriormente, los extensómetros pequeñititos, unas cosas muy, muy, muy pequeñitas, que prácticamente la rejilla se alcanza a ver solo con lupa, eran de resistencia de 120. Pero ahorita ya ha avanzado tanto lo que es la fabricación de los extensómetros, que ya hay extensómetros muy, muy, muy pequeñitos que son de resistencia de 120. Son los más comunes, resistencia de 120, 350 y 1000 ohms. Son estandarizados, en algún momento se hicieron de diferentes resistencias, pero ahora solamente para casarlos con alguna marca en específico de equipos. Actualmente no. Cualquier extensómetro de cualquier marca lo pueden conectar a cualquier tipo que les permita medir este tipo de medición de resistencia. Cuando instalamos un extensómetro, lo que nosotros queremos tener en nuestra instrumentación es tener una señal precisa, estable, que trabaje a la temperatura adecuada de acuerdo a nuestro tipo de prueba que vamos a realizar, que tenga la deformación suficiente del tipo de ensayo que vamos a realizar. Si vamos a hacer una prueba de fatiga que soporte todos los ciclos, que no se nos sea tan complicado a la hora de realizar la instalación y que trabaje en el medio ambiente adecuado al tipo de prueba que vamos a realizar. Los extensómetros se instalan en equipos que tienen internamente lo que se conoce como con un arreglo de puente de Winston. El puente de Winston, ustedes ya todos lo conocen. En este caso, pues lo que hacemos es sustituir una de las resistencias de lo que es el puente cuando trabajamos en un cuarto de puente. Sustituimos una resistencia y esa variación es la que nosotros vamos a estar midiendo. En el caso de realizar una instrumentación de medio puente, sustituimos lo que son 2 resistencias de nuestro arreglo. En el caso del puente completo, sustituimos las 4 resistencias. Trabajando siempre en medio puente, una tensión y la otra compresión. Puente completo, 2 tensión, 2 a compresión. Y aquí están algunas de las pruebas que les mencionaba. Ahorita las primeras que les voy a mostrar es de un laboratorio que tiene la empresa Vishay Precision Group. Ellos ahorita tienen a muchos técnicos, ahora sí que muy enfocados en toda esta parte de lo que es investigación y realizan proyectos específicos para diferentes empresas en todo el mundo. Una de las pruebas, ahora sí que de las probetas que realizaron, la empresa se llama StressTech, es les decía yo, desde Vishay, pertenece a Vishay, y ellos reconstruyen diferentes tipos de especímenes. En este caso, por ejemplo, aquí les muestro una celda de carga. Esta celda de carga se fabricó en sus instalaciones allá en Estados Unidos, y lo que hicieron fue colocarlas, calibrarlas aquí en tierra y las colocaron en un lanzamiento espacial a la hora para desarrollar satélites. Estas celditas fueron lanzadas ahí al espacio, están instrumentadas con cierta característica, son celdas de carga con puente completo, están compensadas térmicamente y se utilizaron extensómetros para diferentes tipos de temperaturas. Este es uno de los para controlar fuerzas allá en los satélites. Estas otras es también una celda de carga, también desarrollada por la misma empresa, StressTech, y son unas mordazas. Estas mordazas lo que hicieron o lo que se utilizaron para colectar muestras en Marte. El robotcito que las traía instaladas lo utilizaron para colectar muestras y con estas celdas de carga pues veían cuál era la fuerza con la que el robot estaba colectando las muestras que trajeron para acá. Y algunas de las otras aplicaciones que se tienen son, por ejemplo, perdón, por aquí me están preguntando algo. Sí, las señales, toda la información
cualquier tipo de instrumentación se colecta. Es lo mismo, tenemos la cadena de mediciones extensómetro, comunicación por medio de un cable, se conecta a un adquisidor de datos, un amplificador, y se adquiere la información. Depende, hay diferentes tipos de adquisidores de datos, muchísimos adquisidores de datos. Ahora sí que depende de la necesidad que cada quien tenga, es el tipo de adquisidor de datos que se puede adquirir. Hay adquisidores de datos que son muy económicos y que te permiten guardar la información en tu computadora. Puedes tener conectado el equipo en tu computadora y puedes ir guardando la información en tu computadora. Hay otro tipo de equipos que los configuras, los dejas conectados y todo los va guardando en una memoria interna. Entonces, una vez que termina toda la adquisición de los datos, tú solamente lo que haces es descargar tu información en tu equipo de cómputo. Entonces, sí depende mucho de la aplicación que tengas, las necesidades que tengas, es la selección del equipo que tú puedes adquirir. O sea, hay equipos, por ejemplo, ahorita Vishay tiene una memoria estudiantil, es una Student DAC, una memoria pequeñita, se conecta a una computadora, puedes conectar hasta 12 memorias con un multiconector en una computadora, puedes visualizar 12 canales, y es muy económica. El costo de esa memoria es de 5,000 pesos, es bastante aceptada y es muy buena. La verdad, esa memoria está siendo muy aceptada no solamente en la parte educativa, sino también algunos en la industria para hacer algunos proyectos pequeños. No ser recomendada para hacer proyectos grandes, porque esta memoria, por el hecho de ser económica, no cuenta con un certificado de calibración. Por eso es que no es recomendada, pero es perfectamente confiable. Yo ya he hecho diferentes comparativas de los datos que obtengo con esa Student DAC y diferentes equipos. Es perfectamente confiable. Hay otros equipos que pues, obviamente ya cuestan algunos miles de dólares o cientos de dólares. Entonces sí, ya depende de sus necesidades, es el tipo de adquisidor de datos que se recomienda que adquieran. Continuamos con otras aplicaciones. ¿Dónde más se pueden pegar strain gauge? Les decíamos donde ustedes quieran, incluso en los huesos. Han estado estudiando lo que son las propiedades de los huesos, entonces colocan extensómetros en huesos de cadáveres. Sí es un poquito complejo la instalación de extensómetros en los huesos, pero pues la hay. De hecho, recuerdo que había una ingeniero que quería monitorear la actividad de una rata. Entonces, lo que la ingeniero hizo fue, pues, rasparle la pancita a la rata y le pegó extensómetros en la panza a una rata. Y de esa manera veía si la rata se cansaba, porque pues, empezaba a respirar más rápido, empezaba a deformarse el strain gauge, veía cuando la rata estaba descansando, porque pues obviamente el extensómetro se deformaba muy poquitito, y pues ahora sí que hay diferentes pruebas que se pueden realizar con los extensómetros. Les decía, ahora sí que su imaginación es el límite. Otras pruebas que son muy comunes es la medición de esfuerzos residuales. Para medir esfuerzos residuales se requiere de un equipo especial. Esta prueba ya está estandarizada. Entonces, pues sí, son extensómetros específicos y un taladro milimétrico muy específico para realizar este tipo de pruebas. Otra aplicación que ahorita es muy común y que prácticamente la mayoría de las empresas que se encargan en fabricación de tarjetas electrónicas, pues justamente es la instrumentación de las tarjetas electrónicas. Utilizan la prueba de extensometría, pruebas de strain, para liberar tanto producto como máquinas SMT. Entonces, liberan las máquinas y liberan sus productos. Prácticamente les digo, esto ya es de ley en toda la industria de electrónica, ya estas pruebas son, pues ahora sí que son de todos los días. Y otro tipo de pruebas que también se realizan con los extensómetros es en tornillos. Depende del tipo ahora sí que de prueba que quieras realizar, puedes instrumentar la parte externa del tornillo o incluso puedes colocar extensómetros que ya están fabricados específicamente para embeber en un tornillo. La manera en que se tiene que preparar el tornillo para ser embebido el extensómetro es también un poquito detallada, pero se puede realizar. Es otra prueba que también ya ahorita ya es
ya es más conocida. No se hacía mucho, pero ahorita ya es una prueba que ya se hace más constantemente. Otra prueba en la que yo participé ya hace algunos años fue en la instrumentación de estos alternadores eléctricos. El cliente estaba teniendo problemas porque no sé si alcanzan a ver ahí estos alambritos de cobre. Esos alambritos tenían un diámetro de 3 milímetros y esos alambritos se estaban dañando. Querían verificar en qué momento se dañaban los alambritos. Y nosotros lo que hicimos fue instalar en la parte interna unos extensómetros muy, muy, muy pequeñitos y se sometieron a unos bancos de vibración. A la hora de que va a fallar, se manda una señal, o sea, se alcanza a ver en la señal del extensómetro que pues ya va a fallar, y pues sí, los microsegundos, unos segundos después, se viene la falla del strain gauge. Me preguntan ¿cómo se puede saber que una estructura si está deformada antes de colapsarse? En este caso, pues se tiene que mantener monitoreada y sí es algo muy notorio. En el caso, por ejemplo, de las pruebas que he realizado, de fatiga más que nada, por ejemplo, instrumentamos unos, ¿cómo se llaman? Unos bloques de concreto. Cuando el concreto está a punto de tronar, el extensómetro nos manda una señal muy evidente, un cambio muy evidente de deformación. Recordemos que estamos midiendo microdeformaciones. Entonces, una deformación que pues ya es realmente un poquito más grande, pues se le alcanza a notar bastante, y sí se alcanza a notar. Nosotros decíamos, ya va a fallar, y sí, efectivamente, visiblemente no se alcanza a notar, pero la señal que nosotros vamos viendo en nuestro monitor nos alcanza a predecir que efectivamente ya se va a dañar la estructura. Pero sí tiene que ser algo así como que estás ahí pegado en tu medición y estás checando tu prueba para poder verificar el momento exacto donde se tiene la falla. En ese caso, se recomienda que sea un adquisidor de datos de una frecuencia arriba de las 20,000 muestras por segundo, porque de esa manera se puede predecir que va a ser la falla, y ya después en el postprocesamiento se puede identificar específicamente el momento en el que la falla se produjo. Y otra prueba más en la que trabajamos fue en la instrumentación de una pala mecánica. En este caso, los interesados pues que lo que querían era incrementar la vida de uso de la pala mecánica. Se colocaron diferentes tipos de extensómetros en algunas zonas que se identificaron con mayor deformación, y pues ahora sí que nos montamos en el tractor y nos fuimos al campo a realizar diferentes tipos de pruebas. La información que se alcanza a observar, las gráficas que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo, ahí podemos observar el comportamiento. Los picos más grandes pues, son golpes que se quedaban las piedras en la pala. En este caso, en este proyecto, la conclusión era pues un cambio de material, pero no tenía caso, porque se encarecía mucho la pala y realmente pues no, pues ahora sí que no es algo que valga la pena incrementar el costo de ese tipo de materiales, porque pues, son algo que constantemente los usuarios lo están cambiando. Entonces es importante saber cuando una reingeniería te conviene hacerla o no te conviene hacerla, porque las pruebas extensométricas pues para eso te sirven para poder ver si vas por el camino correcto o si necesitas hacer algún cambio, pero también tienes que analizar si vale o no la pena hacer alguna modificación en tu ingeniería. Pues estas son algunas de las pruebas en las que hemos trabajado. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Esto fue algo así realmente muy platicado, muy a grosso modo. Les decía yo, es una técnica que es, la verdad, a mí me encanta la extensometría y me gusta mucho realizar diferentes tipos de pruebas. Pero sí hay una metodología diferente para diferentes aplicaciones. Es muy bonita, es muy interesante, tiene mucho de dónde aplicarse, y pues esperamos que algunos de ustedes en algún momento tengan, ahora sí que les hayamos movido la duda y que en algún momento quieran realizar algún tipo de prueba de extensometría. Nosotros estamos ahora sí que abiertos a poderlos apoyar de cualquier manera, vía remota,
presencial, hasta donde se pueda ahorita con todas estas medidas de seguridad. Y esperamos que pues les haya servido de algo. Las dudas que tengan, díganos, estamos aquí pendientes para resolverlas. Si alguien, por ejemplo, está trabajando en cuestiones de diseño de alguna parte, de algún componente, sí, afíliense con alguien que esté trabajando algún paquete, algún software de elemento finito. El más conocido pues es el ANSYS, y aquí en Querétaro se maneja bastante, pero cualquier elemento finito que se aplique es bueno. O sea, si por alguna situación ven que ya una pieza se rompió, bueno, ya es la dirección, ese es la fractura te dice la dirección de los esfuerzos principales y el punto exacto donde aplicar el extensómetro para un futuro diseño o una nueva parte que se vaya a diseñar. Pero siempre trabajen paralelamente elemento finito y extensometría. Una anécdota, por ejemplo, el doctor Luis Ferrer, que fue uno de los gurús de mecánica experimental en México, él hizo su doctorado en la Universidad Católica de Washington y trabajó con el gurú de la extensometría y de la parte experimental, que era el doctor Durelli. Y cuando él termina su doctorado, justamente aparece el boom del elemento finito, con los gurús que estaban en Inglaterra, Wales y por aquellas zonas. Y alguien le dijo a este doctor que acababa de terminar que pues el doctorado que acababa de hacer acababa de quedar obsoleto. Entonces él se fue a Wales a trabajar con el gurú de elemento finito. Y pues él se dio cuenta exactamente que el elemento finito sí es una muy buena herramienta, pero que finalmente debes de tener la parte numérica bien validada para poder decir que lo que te está dando el elemento finito no es basura. Entonces, confiado, se regresó a México y empezó a trabajar mucho del trabajo experimental que se ha desarrollado en México, que fue dado mucho por el doctor Ferrer y el ingeniero Olivares, que desarrollaron mucho esta técnica. Yo estuve trabajando con ambas personalidades, y pues es de donde agarré algo de esta experiencia. Trabajamos en el diseño del brazo para subir un rotor de una turbina de 450 toneladas, donde debía de validarse que el elemento para izar ese peso no se iba a dañar, para que cuando entrara en su parte del estator no dañara toda la estructura. Entonces se hicieron muchos trabajos, pero lo fundamental que siempre me platicó este doctor es el elemento finito no es la panacea. Es una herramienta maravillosa siempre y cuando se valide. Hay una pregunta. ¿Están los contactos? Sí. ¿Quieres hablar, Jorge? Sí, buenas noches, ingeniera Marisela, ingeniero Dorantes, saludos. Yo hace años que he tenido la preocupación de que la columna, aquí en Querétaro, la columna de Colón se va a caer. Cada que paso por ahí, muy pocas veces la veo más inclinada. Esa columna, te acordarás, ingeniero Dorantes, tú que eres queretano, esa columna tenía un semicírculo que la detenía y la mantenía vertical. Algún arquitecto creyó que el semicírculo era lo de menos y lo quitaron y dejaron la columna solita. Y para mí, yo ingeniero eléctrico, que no sé nada de estructuras, para mí que está mal cimentada y que se está inclinando y que un día se va a caer.
¿será posible prever con lo que ustedes nos enseñaron hoy? ¿Será posible prever que esa columna, ya cuando esté en una inclinación peligrosa, pues la apuntalen o la resuelvan o algo puedan hacer? Perdón porque esto es muy particular y apreciación personal. Y se puede, ingeniero, con una técnica diferente, no con extensometría. Se traen algunos de los paisanos de nuestro querido Julio Bárcenas, de allá de un pueblo yesero que está adelante de La Esperanza, no recuerdo ahorita cuál es el nombre. Ese pueblo es un pueblito de puro yesero. Se coloca yeso en la estructura y el yeso es un material de análisis experimental de esfuerzos que son las lacas frágiles. Cuando se pone el yeso, si no hay ninguna carga que lo fracture, va a quedar intacto, pero en el momento que se vea que esa columna se está guiando hacia un lado, pues se le pone una tira de yeso. Y cuando se fracture, pues ya es un elemento que nos está diciendo aguas, porque esto se va a caer. Sí se puede con esta técnica, ingeniero. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda que tengan? Hablen, está muy interesante el tema, todavía tenemos bastante tiempo. Ahora, en la cuestión de aplicaciones eléctricas, pues recuerden que hay muchas cosas que se necesitan ver desde el punto mecánico. Ahora, también hay unos extensores, aunque son muy caros, que detectan cambios por deformación, cambios de temperatura. Aunque ahí lo más sencillo es poner termopares para detectar zonas calientes en algunos puntos de la instalación eléctrica. Pero principalmente ver que algunas de las aplicaciones que se tengan en las tantísimas aplicaciones eléctricas, que se tenga pendiente la parte estructural y pues nada más que digan, aquí puede haber problemas y acá nosotros les hacemos ¿cómo se llama? El análisis y ver si se aplica la técnica y se detecta que hay problemas, pues. Finalmente la deformación la interpretamos nosotros como un problema posible de falla. En cuestión de conductores eléctricos y eso no hay aplicación, ¿verdad? Pues lo único que se puede medir ahí es deformación y, por ejemplo, si para el caso de cuando están metiendo cables, ¿cómo se llama? El jalado de cables. A lo mejor se puede tener algún cable instrumentado, poner alguna sección y ver cómo se puede hacer para meter un pedazo de metal adherido ¿cómo se llama? Al plástico del recubrimiento y censar las tensiones que tienen durante el calado y que no sobrepasen un valor determinado. Eso se hace en el laboratorio, cuál es el valor de carga máximo que se le puede dar para no dañar el diámetro de nuestros cables. Se puede. Todo donde hay una deformación, dije, ahí se puede aplicar. Muy bien. O sea que si tengo un cable que está roto, puedo aplicarlo en ello, digamos en alimentadores principales. Si ya se rompió, pues ya no podemos hacer nada. No, esto es preventivo, ingeniero. O sea, para no llegar
para no llegar No, al sería a momento nivel de de- laboratorio incluso para comprobar las tensiones máximas de jalado de cada cable y tipos de cables, los tipos de aislamientos, etcétera. No, no para censarlo en tiempo real ni para comprobar algo roto, no es algo meramente de laboratorio, ¿eh? O sea, usted puede poner en su carrete donde va jalando en un momento dado, ya trae su cable instrumentado y lo jala. Y se lleva las puntas del alambre de señal hasta el otro lado y pone a jalar su sistema y ver cómo se está monitoreando el punto de instrumentación. Pregunta, ¿pero eso puede tener algún efecto más tarde? Así como tú dices que el carrete es como si fuera ya en el punto de instalación. ¿A eso te refieres? Así es, o sea, si yo quiero saber exactamente qué es lo que está sucediendo en mi vida real, pues lo instrumento ¿cómo se llama? Un punto en mi cable y cuando vaya jalando por los túneles o por donde va a pasar ese cable, tú te vas dando cuenta de cómo va la señal de deformación. Ok, gracias. Más comentarios. Inge, Gustavo, ¿algún comentario? Gracias, maestro. Pues yo estaba suscrito hace muchísimos años a una revista que se llamaba Power, no sé si la recuerda, y ahí lo veíamos nosotros como galgas extensiométricas. Y Sí, hablaban de hace como 25 años del futuro de las galgas extensiométricas. Y nosotros llegamos a ver algunas aplicaciones en lo que es análisis de vibraciones para turbinas Solar Centauro, para compresión de gas natural. Bueno, a mi padre más bien, y me tocó ayudarle en una implementación de un proyecto y vino gente de Estados Unidos a instalar las galgas y hacer monitoreos y en ese caso lo utilizaron para ver los desplazamientos de las flechas. Y estuvo muy interesante, la verdad, un proyecto muy interesante, la verdad que pues para hace 25 años era algo sorprendente, ¿no? Sí, este tipo de aplicaciones, a mí me tocó hacerlo cuando, si recuerda alguien, a Industria del Hierro, ellos hacían ¿cómo se llama? Bueno, la industria jitomatera del norte, en Sinaloa, Sonora, ellos compraban turbinas para triturar el jitomate. Pero la carcasa de la turbina les tardaba de 6 a 12 meses en que le surtieran la carcasa. Y Tremec hacía creo, la implementación de todo lo que iba dentro, los engranes y todo eso. Entonces, Tremec solicitó a la compañía que era la dueña de la marca, que la carcasa ya no fuera de fundición, sino que fuera mecanosoldada. Entonces, les autorizaron siempre y cuando se llevara a cabo una instrumentación con extensómetros eléctricos y que los gringos vendrían a trabajar los resultados que ya tenían en su base de datos. Entonces a mí me tocó trabajar en la instrumentación en placa, que es una verdadera bronca porque hay que quitar todo la cáscara, pero a lija. Entonces yo estoy trabajando de domingo a jueves para instrumentar porque la prueba definitiva se iba a hacer el viernes. Y cuando estuvimos ahí trabajando, pues los gringos ni nos pelaban. Y este trabajo lo hice con el doctor Ferrer. Y cuando se terminó la instrumentación y salieron los resultados, no, hombre, aquellos estaban felices y ahora sí vámonos a comer y bla, 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 bla. Pero fue una experiencia muy interesante el hecho de ver cómo la
la instrumentación te puede dar muchos resultados de lo que tú andas buscando. Entonces, la extensometría es una maravilla para validar. Todo esto era validación. Y en cuestiones de vibración, bueno, pues, el instrumento, el extensómetro es un sensor que te va a dar señales en tiempo real. Y ya tú haces lo que quieres. Si quieres manejar tiempo real, pues nada más hay que tener el equipo que te sense el número de señales por minuto o por segundo que tú quieras. Si lo quieres nada más así, sacar señal y ya aplicas carga y sacas señal, bueno, pues lo haces, pero tú tienes un sensor en tiempo real, puedes hacer lo que tú quieres. Toda la gente que está trabajando con cuestiones de vibración, con cuestiones de impacto, con cuestiones de ese tipo, pues nada más es cuestión de instrumentar y poner el sensor elástico que te va a dar la señal. Eso hay que diseñarlo, el sensor que te va a extraer la información de lo que tú quieres buscar. Ahí es donde viene el trabajo experimental y donde Marisela es una experta en esa parte y pues yo conozco un poquito. ¿Dudas, preguntas? Pues gracias, maestro. Yo no veo que haya más preguntas. La verdad que un tema muy interesante. Muchas gracias por habernos apoyado.